Bienvenidos a esta edición de Siderex Talks. Nosotros, tanto mi compañero Asier Sopelana como yo, Iria Flavia Peñalba, os vamos a presentar hoy los retos de la descarbonización para la industria siderúrgica. Ambos somos socios de Global Factor, que es una de las principales organizaciones en materia de sostenibilidad, cambio climático y energía. Llevamos 20 años trabajando en la materia. Así que esperamos que disfrutéis y podamos profundizar más en estos aspectos y en estas claves de descarbonización. En primer lugar, vamos a hacer un repaso normativo muy rápido y vamos a ver este paraguas de descarbonización al final, dónde lo estamos englobando. Como bien sabéis, en 2019 el Pacto Verde Europeo fue el principal paquete de iniciativas políticas que se desarrollaron para conseguir alcanzar esta transición de la Unión Europea a la neutralidad climática en 2050. Este paquete incluía iniciativas que abarcaban el clima, medio ambiente, energía, transporte, industria, agricultura y toda una serie de actuaciones para cada uno de estos ámbitos con este objetivo de la descarbonización de Europa. Dentro de estas principales iniciativas encontramos el Fit for 55, que es el paquete de medidas que lo que busca es reducir las emisiones al menos en un 55% para 2030 como un paso intermedio clave para conseguir la neutralidad en 2050. Además, hay toda una serie de actuaciones adicionales e iniciativas adicionales que van pues, desde la adaptación al cambio climático a estrategias en materia de agricultura sostenible, biodiversidad, transición energética, que se podrán ir analizando en otra serie de presentaciones que hagamos, pero hoy nos centraremos en estas actuaciones sobre clima. Como hablábamos, el Fit for 55 es el principal paquete de iniciativas que une clima, energía y desde un punto de vista no solo industrial, sino también desde el punto de vista del transporte sostenible, que hasta ahora se había quedado un poco derivado y sobre todo teniendo en cuenta este enfoque de comercio internacional. A continuación vamos a ir viendo estas principales iniciativas y cómo le impactan a la industria siderúrgica en este camino hacia la descarbonización. Como bien sabéis, el EUTS, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, es la principal política o la principal herramienta que tiene la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Abarca aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y desde su puesta en marcha en 2005 ha conseguido reducir un 41% las emisiones de CO2 de los sectores cubiertos. Hoy en día, algunos de los sectores principales que están cubiertos por esta norma son la generación de electricidad y calor, refinerías, siderurgia, producción de cemento, producción de hierro, la química orgánica en bruto y la aviación comercial. Aproximadamente son unas 10.000 entidades las que están afectadas por esta normativa en la Unión Europea. ¿Qué se busca? Lo que se busca es reformar este régimen de comercio de derechos de emisión para que tenga unos objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos. Así, frente a un objetivo inicial del 43% de reducción para 2030, lo que se ha es endurecido este objetivo de reducción hasta llevarlo a un 62%. Con lo cual, esto lleva consigo una reducción más rápida de la cantidad total de derechos de emisión que hay en el mercado y esta cantidad total se va a ir reduciendo. Además, se busca suprimir gradualmente la asignación gratuita a las instalaciones afectadas y ajustarla
mediante una reducción también progresiva, jugando, entre otros aspectos, con el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que luego vamos a ver un poquito más en detalle. Además, se busca incluir nuevos sectores como el transporte marítimo y la creación de un nuevo comercio de derechos de emisión para edificios, transporte por carretera y combustibles para sectores adicionales. Lo veremos también en detalle un poquito más adelante. Y otra de las cuestiones asociadas a esta reforma del comercio de emisiones es ampliarla el ámbito de aplicación de esta norma. Y bueno, pues a partir de 2026 se analizará si para 2031 se reduce el umbral de la potencia térmica para que las instalaciones industriales estén afectadas, y también a partir del 2026 se van a contabilizar para determinar si una instalación está afectada o no aquellos dispositivos que consumen biomasa, de forma que las instalaciones que consuman exclusivamente biomasa también pasarán a estar afectadas. Como indicábamos, otro de los mecanismos, otra de las políticas que se busca, que al final lo que busca, ¿no?, la descarbonización de los sectores industriales europeos y de la economía europea para 2050, es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Este mecanismo, que actualmente afecta al cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizante, hidrógeno y electricidad, lo que persigue es igualar el precio en materia de CO2 entre los productos de la Unión Europea y los importados. Al final, los importadores de este tipo de productos tienen que hacer una declaración CBAM sobre las emisiones asociadas a los productos que han importado, y en un futuro tendrán que pagar por estas emisiones a través de la entrega de unos certificados CBAM. En paralelo, a los fabricantes de estos productos dentro de la Unión Europea, lo que se va a hacer es, para que no exista una doble protección, se les va a ir recortando paulatinamente la asignación gratuita. De forma que al final la siderurgia, que es uno de los productos que se encuentra ahora mismo dentro de este paraguas o dentro de este mecanismo de CBAM, la fabricación de productos de hierro y acero, va a ver cómo, si se le hace una protección, por decirlo de alguna forma, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero frente a los productos importados, pero va a ver cómo va a ir reduciendo progresivamente su asignación gratuita en los próximos años hasta llegar a una asignación cero en 2036. Hace poco se ha publicado una propuesta de enmienda para toda una serie de normativas, entre las que se incluye esta normativa CBAM. Y bueno, pues lo que busca es flexibilizar un poco la aplicación de esta norma y suavizarla. Realmente no tiene grandes efectos en lo que es la aplicación en sí misma, pero sí que habla de dejar fuera a los pequeños importadores, aquellos cuyas importaciones son inferiores a las 50 toneladas al año, y también se habla de hacer un mayor estudio para incluir sectores en el futuro y ver si realmente analizar más en detalle si este mecanismo está funcionando como se esperaba, o es necesario hacer una reforma más profunda del mismo. Además, como hablábamos, otra de las novedades que ha tenido esta reforma de todo lo que es la política de clima de la Comisión Europea para conseguir esta descarbonización de la industria en 2050 es la creación de un nuevo comercio de derechos de emisión. Este, que conocemos como ETS2, es un régimen independiente pero paralelo al mercado actual que afecta a las instalaciones industriales. Busca reducir un 42% las emisiones en 2030 en edificios, transporte por carretera y otros sectores industriales. Va a tener una implantación progresiva en el 24-28, de forma que ahora en el 24, 25, 26 lo que va a haber son información, o sea, primeros reportes de información
de las emisiones que están cubiertas en este ETS2 y luego ya a partir de 2028 va a haber que entregar derechos de emisión por estas emisiones cubiertas. A diferencia de cómo funciona el ETS tradicional, que lo que afecta es a las instalaciones industriales afectadas o dentro de los sectores que están afectados por la norma, como por ejemplo pues, todo lo que es la fabricación de acero. En este caso, la afección de la normativa no es al consumidor de combustibles o al que genera estas emisiones de proceso, sino que es un sistema ascendente porque el reporte de las emisiones recae sobre las entidades que ponen a disposición combustibles fósiles en el mercado. Es decir, afecta a los distribuidores y a los comercializadores de estos combustibles. De forma que, como tal, no va a haber una afección directa en el consumidor final en materia de reporte, pero sí en materia de coste de los derechos de emisión, porque no va a existir asignación gratuita y se busca que este mecanismo, que este ETS2, el coste de estos derechos se traslade directamente a los consumidores para que seleccionen opciones con menos emisiones de gases de efecto invernadero asociadas para pues, climatización de edificios, transporte e incluso pues, todo lo que es la energía industrial. ¿Quiénes son los consumidores finales que van a estar afectados? Pues bueno, pues todo lo que es combustión en edificios comerciales, institucionales y residenciales, todo lo que es transporte por carretera. Y cuando hablamos de transporte por carretera hablamos de coches, hablamos de vehículos pesados como los camiones, autobuses y demás. Todo lo que son la industria no afectada por el ETS tradicional, por el ETS que conocemos, y también las emisiones asociadas al consumo de combustibles fuera de lo que es el ETS tradicional. Es decir, se incluyen, por ejemplo, las emisiones en la industria que están asociadas al transporte, al uso de maquinaria móvil, que hasta ahora no se estaba teniendo en cuenta dentro del ETS1 porque no estaba dentro del ámbito de aplicación el transporte. Pero ahora sí que estas emisiones sí que van a estar afectadas por este ETS2. El reglamento sobre la industria cero emisiones simplemente es una declaración de intenciones. Como tal, lo que busca es mejorar las capacidades europeas de tener tecnologías cero emisiones, creación de plataformas, productos tecnológicos estratégicos, impulsarlos, pero como tal no está avanzado, sino que es necesaria una normativa posterior. Y como todo no va a ser pues, por así decirlo, el palo, sino que también, bueno, pues vamos a tener algo de zanahoria y este algo de zanahoria, ya para concluir, viene del lado de la energía. En este caso estamos hablando de la creación, aunque sí que es verdad que la normativa de eficiencia energética pues ha tenido, se ha bueno, pues avanzado bastante en los objetivos de mejora de la eficiencia y ahorro energético. Se ha creado este sistema de certificados de ahorro energético para impulsar, ¿no?, estas actuaciones y estas medidas de descarbonización y de ahorro energético. Al final lo que busca y permite este sistema es monetizar los ahorros energéticos, recuperando a veces hasta una cantidad superior a las inversiones que se han realizado en eficiencia energética. Y al final lo que busca es premiar al ahorrador, al propietario del ahorro, con una prestación económica si vende los ahorros obtenidos a un sujeto delegado, como somos, por ejemplo, ¿no?, en Global Factor, que luego lo que hace es estos ahorros los convierte en certificados de ahorro energético mediante un trámite de verificación y de aprobación por parte de los gestores autonómicos y nacionales, y se le venden estos certificados de ahorro energético a un sujeto obligado que puede contribuir económicamente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o puede contribuir mediante la entrega de estos certificados de ahorro energético. Entonces, bueno, pues esto tenedlo siempre en mente.
que bueno, pues sí que va a haber una parte de esta, ¿no?, de este proceso de descarbonización que vais a tener que ir llevando a cabo en las instalaciones, que bueno, pues que puede tener una recuperación de costes a través de este sistema de certificados de ahorro energético. Y por mi parte, simplemente agradeceros la atención durante este primer módulo, y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Asier Sopelana, que nos va a hablar sobre aquellas actuaciones que no son tan directamente asociadas a la normativa de clima, sino que también tienen pues una visión más general de la sostenibilidad de las organizaciones. Nada, le cedo la palabra a Asier, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iria, por esta primera parte. En mi caso, a mí me toca hablaros sobre la huella de carbono y las obligaciones de reporting en sostenibilidad, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer, por hacer un match con lo que nos ha estado contando Iria, pues me gusta poner esta diapositiva que, como ahí viene en el título, pues desde 2012 contábamos, es decir, en 2012 ya hablábamos del ETS1, ¿no? El ETS en realidad no tenía el 1, sí que en la segunda parte sí que tiene el 2, como ha comentado Iria, del ETS, del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, y hablábamos de un futuro registro de huella de carbono que iba a ser obligatorio. Pues ese registro de huella de carbono y ese futuro ya ha llegado al presente, es decir, es el presente, es el día de hoy, y en ese sentido, ¿no?, las empresas desde el 1 de enero de 2025 pues tienen que reportar su huella de carbono, como posteriormente ahondaremos un poco más en profundidad, ¿vale? En ese sentido. ¿Con qué normativa tienen que reportar las empresas su cálculo de huella de carbono? En esta diapositiva tenéis un breve resumen de todo lo que pueden hacer las organizaciones en torno a la gestión del carbono desde un punto de vista de huella de carbono, ¿vale? Aquí a la izquierda tenéis un poco las normas de huella de carbono de organización, que se basarían en la ISO 14064. Las de producto, que se basan en la 14067, o si queremos ir un poco más allá e ir hacia la neutralidad, en la 14068. Sí que coexisten con algunas otras normativas del GHG Protocol, ¿vale? Pero de alguna forma u otra, ambas son internacionales, son verificables y de alguna forma se pueden utilizar indistintamente. Es decir, el GHG Protocol también tiene su norma de huella de organización y de producto, no así la de neutralidad, ¿vale? Difieren un poco entre ellas, pero básicamente es lo mismo. Sí que esta norma es un poco más anglosajona y la ISO, pues como todos y todas sabemos, pues es un poco más internacional. En cuanto a la metodología de cálculo, pues se utiliza ¿no?, las metodologías del IPCC o el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que tiene un poco diferentes normativas para poder realizar todos estos cálculos. Aquí abajo tenéis un poco los diferentes fuentes asociados a los factores de emisión, ¿vale? Es decir, un poco a los que estáis familiarizados con estos cálculos, es necesario recopilar cierta información que son los datos de actividad y calcular esas emisiones de CO2 equivalente. Y hay ciertas bases de datos abiertas, como es la del DEFRA, que es la base de datos del Gobierno de Reino Unido. Tenemos la de la Oficina Española de Cambio Climático, es decir, la del registro de huella de carbono, con la que he comenzado mi parte, ¿vale? Del MITERF. Luego la propia metodología del IPCC que hemos comentado aquí también tiene sus valores de referencia. Estos serían más internacionales y estos más locales, es decir, a nivel estatal y a nivel un poco de Reino Unido, aunque se suelen utilizar a nivel europeo. Y luego tenemos las de pago, ¿vale? De las diferentes bases de datos. Yo aquí tengo puesto SIMAPRO, pero hay diferentes software de análisis de ciclo de vida que tienen estas bases de datos, ¿vale? La base de datos que más se utiliza es la de Coinbase. Como resumen, aquí un poco a vuestra derecha tenéis lo que marca la ISO 14068, ¿vale? De la versión del año 2018, que básicamente
difiere del anterior, que de alguna forma el alcance 3, es decir, todo el impacto que tengo a lo largo de mi cadena de valor es obligatorio, ¿vale? En ese sentido, calcularlo y reportarlo. Para eso anteriormente tengo que hacer un análisis de materialidad y en función de las fuentes de emisión que me salgan perdón, tendría que abordar ese cálculo. Aquí también, pues bueno, cita otra serie de temas importantes como los gases de efecto invernadero, pues se tienen que dar de forma separada, no solo el CO2, metano, óxido nitroso o los fluorados como tal. Y aquí ya incluso no hablamos de alcance 1, 2 y 3, perdón, que se me ha ido, no hablamos de alcance 1, 2 y 3, porque como el alcance 3 es obligatorio, solo hablamos de directas e indirectas, ¿vale? De emisiones directas e indirectas. Esto un poco en cuanto a normativa, ¿vale? Volviendo un poco al registro, que se basa en el Real Decreto 163 de 2014 de 14 de marzo, pues en ese sentido, en base a la Ley 7/2021, ¿vale? En ese sentido se creó se puso en marcha la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en ese sentido se creó un poco o se dijo que el registro de huella de carbono iba a tener que ser obligatorio, ¿vale? A partir del 1 de enero del 2025, con lo cual ya todas las empresas, ¿no? que marque, ¿no? esta actualización, porque no tenemos todavía esa actualización, solo tenemos digamos, una consulta pública, pues tienen que reportar su huella de carbono al registro de la Oficina Española de Cambio Climático, ¿vale? Como tal. En esta consulta pública, y me centro un poco más en la parte de la sección A, del cálculo de la huella de carbono, tenemos ciertos requerimientos respecto al registro que hemos conocido a lo largo de estos 10 años, ¿vale? En ese sentido. Sobre todo en cuanto al cálculo, se basan en las normativas que hemos comentado anteriormente y sí que se prevé que de alguna forma pues, se pida un plan de reducción en ese sentido, que va a ser quinquenal en base a esa consulta pública que sacaron, veremos si de obligado cumplimiento o no. También se va a ampliar hacia la huella de carbono de eventos, hacia la huella de carbono de eventos y el alcance 3, como hemos marcado que la ISO lo marca de forma obligatoria, aquí también lo obligarán a reportarlo, pero de forma progresiva, ¿vale? Dejarán un tiempo prudencial para ir reportando estas emisiones de alcance 3 como tal. Esto digamos que es un poco los grandes highlights asociados a la actualización del registro de huella de carbono que ha entrado en vigor ya y que tenemos que ir reportando, ¿vale? Como tal. De todas formas, además del registro de huella de carbono a nivel estatal, cada comunidad autónoma también está sacando sus propios registros de huella de carbono. Aquí tenéis algunos ejemplos. El registro vasco está a punto de salir, el registro balear ya salió hace un tiempo, como veis ahí, desde el 2018, y el registro balear, pues cabe reseñar un poco porque es el primer registro que de alguna forma, asociado a lo que os comentaba del plan de reducción, que obliga a tener ese plan de reducción de forma quinquenal y además de obligado cumplimiento cumplir, valga la redundancia, lo que ahí decimos, ¿vale? En ese sentido, si decimos que vamos a reducir un 5%, lo tendríamos que ir cumpliendo como tal, ¿vale? Luego el del resto de registros, pues digamos que cada uno va a ir poniendo un poco algo específico que se diferencie de respecto al registro estatal. Otros que están en marcha, como el registro andaluz, pues te permite inscribir tu huella de carbono de producto, que hemos hablado antes sobre la normativa, ¿no? Y cada uno de ellos, de alguna forma, tiene sus especificidades, ¿vale? Asociado a todo esto, ¿no? Un poco de la huella de carbono y cómo de alguna forma la inscribimos o incluso la comunicamos y la reportamos, pues en este siguiente apartado un poco nos vamos a centrar ahí, ¿vale? En base a la ley 11 de 2018, es decir, en base a esta ley entró en vigor el estado de información no financiera y ciertas empresas, ¿vale? Que son las que tenéis aquí, es decir, que de alguna forma tuvieran entre los 150 y 500 empleados un activo
un total de partidas de activos superior a esos 20 millones que marca y el importe neto de la cifra anual de negocio superior a 40 millones, pues tenían que reportar o tienen que reportar, mejor dicho, este estado de información no financiera, ¿vale? Y asociado un poco a todo lo que venimos comentando, pues tenemos que reportar, luego ahondaremos un poco más cuando hablemos de la CSRD, ¿vale? Pero en ese sentido diferentes temas ambientales, sociales, pero relacionándolo un poco con la parte de huella de carbono, este estado de información no financiera establecido por la Ley 11/2018 ya marca, como veis aquí en la tabla, que también tenemos que reportar nuestra huella de carbono en base a esos alcances, ¿vale? El alcance 1, 2 y 3 y bajo las normas que de alguna forma nos marcan, con lo cual ya ¿no? El registro fue uno de los primeros pasos de forma obligatoria, la ley 11/2018 y el estado de información no financiera también fue otra ¿no? Norma que de alguna forma nos pide que calculemos la huella de carbono de forma obligatoria y esta ley de 11/2018 en base a la directiva 2014, pues de alguna forma se ha transformado a la directiva del Corporate Sustainability Reporting Directive, ¿vale? La famosa CSRD, en la cual de alguna forma tenemos que reportar un poco todo lo que estamos trabajando a nivel ambiental, social y de gobernanza en torno a nuestra organización, ¿vale? Como tal. Las empresas que deben reportar son las que tenéis aquí en pantalla, ¿vale? En ese sentido, este año debe reportar las empresas, ¿no? De alguna forma que están en bolsa. En 2025 deben reportar o tienen que reportar las empresas, la gran empresa que tiene 20 millones de euros en activos, 40 millones de facturación neta y 250 o más empleados. Siempre que cumplamos dos de estos criterios deberíamos hacer este reporte. Ahora veremos qué es lo que tenemos que reportar. En 2026 aplica a pymes que cotizan en bolsa y en 2028 pues a empresas no pertenecientes a la Unión Europea. Si bien es cierto que todo esto con el paquete Omnibus no cabe la posibilidad que cambie y de alguna forma, pues bueno, aunque tiene que pasar por el Parlamento, pues veremos un poco todas estas cifras como, como quedan finalmente, ¿vale? En ese sentido. Sea como sea, un poco cómo quedan estas cifras, lo que sí que tenemos que reportar, que es un poco todo lo que de alguna forma toda la normativa dice en base al SRS, ¿vale? Pues ahí tenéis ahí un poco todas las temáticas ambientales, sociales que tenemos que trabajar. Pues de alguna forma tenemos que hacer primero un análisis de doble materialidad, que luego hablaremos un poco en ese sentido, y todo lo que nos salga material vamos a tener que reportar, ¿no? Un poco como cuando calculamos la huella de carbono. A nivel de cambio climático, a nivel de contaminación, agua, biodiversidad y uso de recursos o economía circular. A nivel un poco social, a nivel un poco de plantilla y personal, o lo mismo, pero un poco en la cadena de valor, un poco asociado a las comunidades que afectamos en base, ¿no? a la organización en las que estemos trabajando en ese sentido y a los consumidores y usuarios finales. Y luego también es cierto que de alguna forma tenemos que trabajar un poco esa parte de empresarial, ¿vale? Aquí tenéis esos estándares sectoriales y estándares de pymes que, bueno, en base a la ley Omnibus cabe la posibilidad que no salgan, pero bueno, veremos un poco al final cómo queda todo esto en función, como he dicho antes, quede en el Parlamento. Y en ese sentido, pues un poco en un contexto un poco más generalista, como he dicho anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de doble materialidad, que de alguna forma lo que analizamos es la materialidad de impacto y la materialidad financiera, es decir, un poco cómo mi organización afecta al entorno en el que está y cómo un poco ¿no? el entorno me afecta a mí, sobre todo desde la parte de riesgos y oportunidades que tengo como empresa. Y una vez hecho este análisis, lo que ¿no? nos salen esos impactos ambientales y sociales materiales y tenemos que trabajar sobre ellos, ¿vale? La taxonomía la tenemos que reportar de forma obligatoria, ¿vale? Y lo mismo la verificación externa.
¿vale? En ese sentido, simplemente para que tengáis como ejemplo, pues por ejemplo, a nivel de cambio climático, aquí tenéis un poco, en base a la normativa de DSRS de cambio climático, lo que tenemos que reportar. ¿Por qué incidimos en esto? Porque prácticamente en base a nuestra experiencia, todas las empresas, ¿no? El impacto de cambio climático les sale material, ¿vale? Entonces, un poco toda la parte de riesgos y oportunidades asociados al cambio climático y toda la parte de huella de carbono y planes de descarbonización en base un poco a toda esta normativa que tiene relación con la normativa anterior, pero tenemos que ir un poco más allá. Debemos de trabajarla, ¿vale? En ese sentido. Y luego ya para finalizar, en cuanto a nivel de producto y el reporte que debemos hacer, en 2027 entrará en vigor el pasaporte digital de producto. En base a eso, tiene relación un poco pues, con el reglamento de envases y residuos que acaba de entrar en vigor, por el cual al final para 2028 todos los envases, por ejemplo, pues tendrán que tener un poco la información de los materiales y cómo se tienen que separar. En 2029 cómo se pueden gestionar esos materiales que hemos separado, esa información también los envases lo tendrán que tener. Este está más enfocado a nivel de producto, pero viene un poco de alguna forma, a reforzar todo esto que ya está en vigor. Es decir, tenemos que dar al consumidor mucha información y la máxima información posible para que tenga la posibilidad de elegir entre los diferentes productos en base un poco a esa transparencia ambiental. Básicamente, las empresas están obligadas a garantizar ese pasaporte digital de producto. En ese sentido, para eso tendrán que hacer un poco un análisis de ciclo de vida de ese producto y los diferentes impactos que tienen. En ese sentido, mantener esa copia del pasaporte digital de producto, y además tiene que estar certificada por un tercero, y tenemos que dar esa información a los consumidores, ¿vale? Toda esta parte, de alguna forma, desde la comisión se tiene que trabajar y se te va a trabajar en una herramienta para poder hacer todo esto, pero de alguna forma esas son un poco las obligaciones que tenemos, ¿vale? Además, en la parte de diseño también tendremos que trabajar para, de alguna forma, asegurarnos que estamos ecodiseñando el producto y que tenemos el menor impacto posible, ¿vale? Para eso, como os decía, en 2027 entrará en vigor y tenemos que analizar en todo el ciclo de vida de los diferentes productos, ahora incidir un poco qué productos son prioritarios y tanto finales como intermedios y sobre los cuales tenemos que trabajar y por qué estamos, ¿no? Aquí hablando sobre el pasaporte digital de producto en este sector de las acerías de Siderex, ¿vale? Como tal. Como veis aquí, se centran en 11 productos finales, en el cual pues tenemos el sector textil, el sector de los neumáticos, detergentes, etcétera, pero de alguna forma en los intermedios priorizados tenemos el sector del acero y de hierro y los no metálicos, los productos metálicos no ferres, ¿vale? Pero sobre todo centrándonos en esta parte de acero y hierro de alguna forma, el sector de la acería de Siderex pues tiene que estar un poco, ¿no? Analizando un poco cómo se va abordando y cómo se va trabajando desde la Comisión Europea toda esta iniciativa para poder reportar, ¿vale? En ese sentido. Que básicamente, un poco resumiendo, como habéis visto, es de alguna forma hacer un análisis de ciclo de vida de nuestros productos, analizando los diferentes impactos ambientales, ¿vale? Aquí un poco cuáles tenemos que trabajar, ¿vale? Aquí tenéis como 9 impactos ambientales, ¿vale? En ese sentido. Y por mi parte y por la de Iria, pues nada más. Muchas gracias. Agradeceros por haber participado en este evento de Siderex y hasta otra.